Muy buenas a todos. Hoy os traigo 4 aterradoras historias encontradas en Reddit para que las escuchéis mientras hacéis vuestra tarea, jugáis a videojuegos o si sois lo suficientemente valientes para escuchar mientras dormís. Por lo tanto, os aviso que en el vídeo solo se verán imágenes en repetición, en parte porque lo único importante en el vídeo es el audio y por otra parte porque soy un poco vago, la verdad. Así que os recomiendo minimizarlo y centraros en escuchar. Dicho esto, os animo a que me sigáis y comentéis vuestras propias historias de terror. Comenzamos. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por tratar de asustar a alguien. He de decir que vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me cuentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de experiencias me eluden. Incluso cuando estoy cerca de familiares que se han vivido cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada, diciéndome que no es nada divertido y que no es algo que uno debería de buscar. Lo único que me ha pasado de forma directa fue en 3 ocasiones cuando era muy niño. A día de hoy tengo 36 años, quiero aclarar. La primera experiencia, según me han contado mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, quienes lamentablemente ya no están con nosotros, fue un intento de secuestro por brujas cuando recién había nacido. Hay 2 incidentes específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si...? La primera vez tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que le habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, pero el terreno era bastante grande. Mi mamá se despertó asustada porque no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en medio de ellos. Y tras esto empezó a gritar: el niño, se han llevado al niño. Todos los que estaban en la casa salieron corriendo, y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin daño alguno, totalmente dormido. Sin embargo, me cuentan que me había orinado y que por eso las brujas me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. Mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a dejar las cosas, mi tía se quedó fuera y vio a 2 mujeres. Escribió a una como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra algo más pequeña, de tal vez unos 50, y muy gorda. Ambas vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas, al menos a unos 50 metros de mí, y le decían: danos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás. Mi tía tenía muchísimo miedo y sentía como la jalaban hacia ellas. Se puso a orar a Dios, quiere decir que la mayoría de mi familia es cristiana, y tras esto, después de unos minutos que para ellos fueron como horas, sintió que alguien le jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza en la casa de mi abuelita. Cuando todas la vieron, tenía los brazos y las piernas llenas de arañazos, y les dijo que harían al niño. No se lo quise dar, y me atacaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera vez fue cuando tenía unos 4 años. Era un poco más consciente de las cosas que pasaban a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, pero me quedaba en medio de ellos porque me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Me levanté y fuera de casa vi una luz. A pesar de las cortinas gruesas, se notaba dicha luz, que era muy potente, incluso iluminando donde había pared y no ventana. Por algún motivo, no me asustó. Vi cómo esa luz se posó justo afuera donde estaba mi mamá, cruzó la pared y se puso encima de ella. A pesar de que no vi rasgo específico en la luz,
Pude sentir que era como una especie de rostro y vi cómo me miraba a mí, luego a mi hermano, o al menos eso me pareció, y luego otra vez a mí, así en repetidas ocasiones. Tras esto di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca tuve miedo, pero sí que fue algo extraño. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, sino de mis primos y tíos. Si quieren, también se las puedo contar. En Colombia, en muchas zonas rurales, es común recurrir a rezos para detener la sangre, curar mordeduras de culebra, calmar dolores u otro tipo de cosas. He de decir que no soy una persona devota y suelo dudar de lo que me cuentan. Sin embargo, una vez tuve una experiencia que me hizo cuestionar todas mis creencias. Un día, en una zona montañosa de Colombia, un perro fue mordido por una culebra y se adentró rápidamente en la montaña. Cuando las personas llegaron al lugar donde yo estaba, preguntaron si alguien sabía rezar para este tipo de casos, pero no había nadie. Alguien mencionó que tenía el rezo escrito en una hoja y que solo necesitábamos a alguien que lo recitara. Con curiosidad me ofrecí a hacerlo. Me preguntaron si había tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días, a lo cual respondí que no. Me pasaron el rezo y nos fuimos a buscar al perrito. Caminamos aproximadamente 1 hora por un sendero hasta ingresar en la montaña, buscando el lugar donde lo habían visto por última vez. Tras un rato de la búsqueda, lo encontramos tirado en el suelo, prácticamente agonizante. No sabíamos qué tipo de culebra lo había mordido, pero era evidente que era venenosa, pues el perro presentaba hinchazón, parálisis y sus heridas exudaban líquido sanguinolento. Me agaché, tomé el papel en mi mano izquierda y puse mi mano derecha sobre el perro. Comencé a recitar la oración que mencionaba a San Pablo, Jesús, María y José. Mientras oraba tenía que presionarme, es decir, realizar la señal de la cruz, e hice esto unas 2 veces. Tras esto, el perro cayó en un desmayo. Lo envolvimos en una lona y lo llevamos de vuelta a casa. Al día siguiente, sin ningún tipo de medicina, el perro se levantó. Aunque no apoyaba la pata donde había sido mordido y orinaba con sangre, se veía mucho mejor y sabíamos que no moriría. En fin, la fe mueve montañas, o tal vez algo más allá de nuestra comprensión hizo esto posible. La verdad es que a día de hoy no lo sé. Solía vivir en una zona la cual consideraba relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un encuentro algo peculiar en la madrugada, pues ya que trabajaba de noche solía regresar con un compañero del trabajo, pero una madrugada me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su ruta. Pero desde que bajé del auto no podía parar de sentirme observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y tan solo un par de calles más, una de las cuales tenía un parque. El alumbrado público en estos parques no funcionaba, por lo que la luz más cercana estaba unas calles más adelante, donde había una escuela pequeña con sus propias luces exteriores debido al problema del alumbrado. También estaba la casa de un señor que abría su ventana entre las 5:30 y las 6 a.m. para vender jugos, sándwiches y tortas, pero ese día, no sé por qué, no había abierto tan temprano. Me quedé mirando el parque, sintiendo que algo no paraba de observarme desde la cancha de baloncesto, la cual estaba rodeada de árboles. Entre estos árboles creía ver sombras moviéndose, como si fueran personas con capuchas o sudaderas, ya que no se distinguía el estilo de pelo y las siluetas parecían todas iguales. Pasé unos 30 minutos observando la cancha, viendo cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. En unos minutos más y al poco rato vi encenderse la ventana del señor que vendía los jugos. Con esa pequeña guía de luz me puse las llaves a la mano y con valentía crucé el parque pegado al lado contrario de la cancha. Al llegar a casa, conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertaron alarmado, alrededor del mediodía, con una copia de esos periódicos, los cuales le llamaré chismosos. Es decir, estos periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado.
Debido al grado de combustión, no se sabía todavía si era hombre o mujer. En retrospectiva, pude haberme desviado por algunas calles y pasar por otro lado, pero una parte de mí no quería darle la espalda a esa cancha. Quizás porque me sentía lo suficientemente lejos y seguro para poder correr en caso de que fuese necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contó la historia de lo que presencié aquella noche. Aparentemente, un amigo de mi primo lo contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, regresaba ebrio de una fiesta y, como ya no había transporte público, decidió dormir en el parque, en el lado contrario al que yo llegué. Se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de baloncesto y tenía enfrente una de fútbol. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos y empezó a despertar, pensando que tal vez era una pareja que estaba haciendo sus cositas en el parque. Al asomarse por una de las ventanas de la combi, pudo ver el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. Nos comenta que quizá al ver tal terrorífico espectáculo, puede ser que se le escapara un grito, pues estos empezaron a hacer ruido y a correr tras de él. Asustado, corrió hasta el periférico y desde ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero es inquietante ver algo tan gráfico suceder tan cerca de donde vives. Es más, en una zona que normalmente es bastante tranquila y pequeña. La historia que contaré a continuación no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Un día fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Fue una experiencia realmente encantadora que me encantaría repetir. Para llegar a la casa de mis abuelos tenía que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro, al final del camino. Este suceso ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya había acabado la celebración y solo quedaban mis tíos, papás y abuelos hablando. Mis abuelos tenían dos casas, una donde vivían y estaba la cocina y otras con dos cuartos para las visitas. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo como a las 2 de la madrugada. Al no haber internet ni señal en los teléfonos, estábamos por jugar a un juego de mesa. De pronto me dieron unas ganas increíbles de tomar agua, así que me levanté y me dirigí a la otra casa donde estaban todos reunidos. No sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano, diciéndoles: tened cuidado, no vaya a venir por vosotros un monstruo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio un poco de pereza abrirla, así que salí por la otra puerta. Cuando pasé por la puerta de madera del cuarto, noté una vibra un tanto extraña, como cuando un depredador ve a su presa. De decir que me asusté pensando que podría ser algún animal salvaje y entré rapidísimo a casa. Agarré un vaso de agua y me serví, pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenía el agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que, poco después de que yo me fuese, alguien o algo tocó la puerta de madera frente al cuarto. La diferencia era que tocaba con muchísima desesperación, como si la estuvieran persiguiendo. Mi hermano, pensando que era yo, dijo: sé que eres tú, no nos asustes. Pero en este momento se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: ¿dónde está tu hermano? En la otra casa. Ambos me cuentan que, después de escuchar la conversación entre mi mamá y yo, la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Mi hermano me cuenta que no era un ojo común, sino uno que podría asimilarse al de un dragón. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar esto, mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña cerca de aquella puerta de madera. Tras escuchar esto, mi abuelo se levantó y salió corriendo hacia la orilla del cerro.
pronunciando unas palabras en nahual, casi gritándolas. Cuando regresó, nos aconsejó que mejor nos fuéramos a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, o si salíamos, tenía que ser acompañados de un adulto. Obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando todos nos levantamos para desayunar, mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo hacia la orilla y nos explicó que, años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y arrojados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambulaba por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños, y es por eso que mi abuelo salió corriendo a la orilla, pronunciando unas palabras que decían: «Déjanos en paz, ellos no te pertenecen». Al escuchar esto, nos dio muchísimo miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo había espantado al espíritu. Fue una experiencia muy rara, y aún me deja pensando en la suerte que tuve al no ser llevada por aquel espíritu.